Buenas tardes a todos, bienvenidos desde los distintos lugares que han llegado a nuestros colegas y nuestros participantes. Voy a presentar yo soy Clara Yesman, después Constanza me va a presentar, pero yo voy a presentar a Constanza, que va a coordinar esta actividad, este Simposio Internacional de Primera Infancia, que ya tiene tradición en nuestro congreso, y algunos de nuestros invitados también tienen tradición y tenemos nuevos, así que estamos muy contentos de seguir manteniendo este espacio. Constanza Dualde es doctora en Psicología por la UBA, máster en Psicología Clínica Psicoanalítica de la Universidad de París 7, es docente de grado y posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA, de la Universidad de Belgrano y de USAM, es investigadora en primera infancia como parte del grupo Puentes de la Universidad de Buenos Aires y directora del proyecto de investigación subsidiado por la IPA del Research Advisory Board. Autora y coautora de diversas publicaciones y presentaciones en reuniones científicas, miembro de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis y de la IPA, y miembro de IAN Argentina International Attachment Network. Constanza, te doy la palabra. Gracias, Clara. Bueno, voy a compartir como para que estemos todos. Ahí está. Bueno, les doy la bienvenida a este simposio. Es un honor para nosotros tener estos invitados. Es una oportunidad que también nos da esta situación tan particular que estamos viviendo, porque vamos a contar con la participación de gente muy, muy interesante, formada e importante de Uruguay, de Montevideo, de Nueva York y de San Pablo. Nuestro simposio se llama Experiencias en Primeras Infancias en Pandemia, y justamente son relatos desde estos distintos puntos del planeta. Y Clara también desde acá, ¿no? Entonces, si les parece, la modalidad va a ser esta. Vamos a tener las 4 exposiciones una atrás de la otra, y después va a haber tiempo. Son exposiciones pensadas breves como para que haya tiempo de discusión. Les pedimos que nos manden sus comentarios o preguntas por chat, y vamos a tratar de ir tomándolas, resumiéndolas y armando una discusión a partir de eso. Es muy interesante el intercambio, así que les pedimos que no dejen de hacerlo. Quería primero contarles un poco, bueno, con quiénes contamos. La primera expositora va a ser Talia Hatzor. Hola Talia, ¿estás ahí? Así te conocemos la cara. Ella es psicóloga, es psicoanalista, trabaja en la ciudad de Nueva York, en la práctica privada, con niños, adultos y con familias con bebés. Es miembro y analista de formación de la Sociedad Freudiana Contemporánea y profesora del Centro Psicoanalítico de Formación e Investigación de la Universidad de Columbia, donde codirige el programa de formación en psicoterapia para padres e infantes. Tiene un interés especial en el impacto del trauma y la adversidad en las familias con niños pequeños y en la formación de clínicos a través del método de observación de bebés de Stervik. Luego vamos a contar con Delfina Miller de Pedoya, que es profesora titular, es de Montevideo, Uruguay, profesora titular en la Maestría en Psicología y Clínica de Niños y Adolescentes de la Universidad Católica de Uruguay, es miembro de la Comisión Académica Asesora de la Maestría de Psicoterapia de la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica, la UDEP, e investigadora activa de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación del Uruguay. También va a estar con nosotros Rogerio Lerner. Rogerio es de San Pablo, Brasil, es profesor asociado del Instituto de Psicología y del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo, es miembro de los comités de investigación de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, es parte del comité científico del Núcleo de la Ciencia por la Infancia, que une a la Universidad de San Pablo, Harvard, al FMCSV, INSPER y PENSI, son muchas siglas.
Es profesor del curso de Research Training Program de la Asociación Psicoanalítica Internacional e investigador principal del Centro Brasileño para el Desarrollo en Primera Infancia. Además, ganó el premio Psychoanalytic Research Exceptional Contribution de la IPA y del premio de Comunidad y Cultura de la Federación Psicoanalítica de América Latina. Finalmente la tenemos a Clara. Clara Shechtman-Rajonsnik de Shechtman es profesora de la casa, colega y mi compañera de equipo. Ella es doctora en psicología de la UBA, es profesora regular y es titular de la materia práctica de investigación primera infancia, de la investigación a la clínica y a la prevención de esta facultad, que es un poco la entidad desde la que estamos convocando este simposio. Es una materia que tenemos hace ya algunos años, con cohortes muy interesantes de alumnos que están desarrollando trabajos muy, muy interesantes también. Ella es la titular de esta práctica. Es también profesora titular de Clínica de Niños y Adolescentes en la Universidad de Belgrano. Trabaja como profesora de posgrado tanto en la Facultad de Derecho de la UBA, en USAM, en Avdeva y en EULAPS en Rusia. Y es directora de programas de investigación UBACIT e IPA. Psicoanalista en función didáctica, especialista en niños y adolescentes de la APA y de la IPA. También es profesora de Research Training Program como Rogerio Lerner, y es miembro fundador de parte de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Primera Infancia. Además, por supuesto, es autora de numerosas publicaciones, entre otras el libro Primera Infancia, Psicoanálisis e Investigación de Acadia, editorial en 2008. Bueno, como verán, es un panel hermoso. Y vamos a empezar con la contribución de Talia. Voy a dejar de compartir, así, Talia, podés empezar vos. Bueno, empezaré. Ahí ¿Me tengo, escuchan? bienvenida. Gracias. ¿Me están escuchando? Sí. Perfecto. Bueno, primero gracias, Clara y Constanza, por invitarme a participar en este simposio de primera infancia, especialmente en estos momentos tan críticos que estamos viviendo todos. Si puedo decir, me causó un momento de gracia porque estábamos con un pequeñito drama de cómo encontrar el link del Zoom. Y voy a hablar un poco de links desde el punto de vista, bueno, es obvio, de Bion. Y estaba pensando que nos están haciendo vivir en una pequeña dosis el drama que estamos viviendo todo el tiempo, que es cómo nos vamos a encontrar. También les pido perdón, mi castellano profesional no es muy bueno, así que acá y allá voy a poner una palabra en inglés, pero me da mucha ilusión y placer hablarlo en castellano. Y bueno, la pregunta que nos han presentado, claro que es constante y desafiante, ¿cómo pensar y trabajar en estos tiempos de peligro y encierro con niños, especialmente los bebés y sus padres, desde nuestro particular rincón del mundo y desde nuestra experiencia? Compartir estas experiencias desde lo global es compartir aprendizaje, nos ayuda a procesar esta experiencia casi imposible de digerir, porque se trata de nuestras capacidades de establecer links en un momento de no poder pensar. Voy a compartir brevemente 2 ideas, preguntas que tengo para pensar con mis colegas y con la audiencia. El primer punto, bueno, es un poco redundante decirlo, ¿no? Que la realidad de los últimos 9 meses nos ha afectado profundamente con ansiedades de enfermedad y muerte y con experiencias primitivas de contagio, de annihilation, creo que se dice aniquilación, algo así, y más. Específicamente para nosotros, los clínicos y nuestros pacientes, ha sido el perder el espacio corporal compartido, el espacio libidinal, nuestro hogar. El marco de nuestras clínicas es como el lab materno que nos une y contiene, es la base que nos hold, ambos terapeutas y pacientes. El no Hold es sostén, Talia, te va a venir bien ya, seguro la vas a repetir.
Sostén. Lo voy a repetir muchas veces. Por eso. Perfecto. Es la base que nos sostiene, ambos terapeutas y pacientes. El no poder compartir el espacio físico con nuestros pacientes, especialmente niños, bebés, sus padres, es una pérdida que requiere duelo. Estamos hablando de poder tolerar la posición depresiva. Como dijo Melanie Klein, el sentido de seguridad nos viene primeramente de nuestra madre, que se hace cargo del hambre, y junto con eso de nuestras necesidades emocionales, que en su base es lo que trae alivio a nuestras ansiedades. Nuestras necesidades básicas están ligadas profundamente a nuestras necesidades de seguridad emocional. En estos momentos estamos todos, tanto nosotros como nuestros pacientes, en un estado de inseguridad, con un gran temor de haber perdido el hogar, y nos sentimos todos sin madre y sin su lecho maternal. Mi propósito es decir algunas palabras de cómo, al igual que nuestros pacientes, nosotros los terapeutas, estamos tratando de sobrevivir y de poder pensar, alistando nuestras defensas en frente a amenazas de sobrevivencia y las varias pérdidas de cómo estamos con, being with, que es una expresión que Winnicott usaba, ¿no? El being with, que es muy básico. Una y otra vez, nosotras, las terapeutas que trabajamos con bebés, quiero a veces ser un poco feminista, así que terapeutas que trabajamos con bebés, nos encontramos tratando de ayudar a reparar una relación que empezó rota. Por varias razones, la madre, the mothering one, no pudo proveer el ambiente de sostén y el bebé no pudo tener la ilusión necesaria para sentirse omnipotente y crear sus objetos. Estos bebés sufren de situaciones de desintegración y de incapacidad de formar una personalidad diferenciada, integrada, organizada, que sabemos que es el centro del self, con lo que Winnicott llamó, que lo que está ahí en el centro es primary creativity, ¿no? Creatividad primaria, que es la capacidad de sentirse vivo y de poder enfrentar frustraciones. Esta ilusión necesaria que ayuda a estar en el espacio transicional donde uno usa la imaginación, si se pierde, presenta riesgos de desintegración para todos, porque esa ilusión imaginación es crítico para poder estar en ese lugar transicional que es entre el mundo interno y externo, el mundo de realidad objetiva y realidad subjetiva. ¿Cómo entendemos las consecuencias de esta pérdida de la ilusión que todos sentimos? Bueno, no, en realidad les quiero preguntar, ¿cómo entendemos las consecuencias de esta pérdida de la ilusión que todos sentimos, que forma parte de la pérdida de la unión en el espacio compartido con nuestros pacientes? ¿Cómo afecta esto nuestra preocupación primaria y función psíquica? ¿Y qué defensas estamos reconociendo? Una de las defensas que he encontrado, que forma parte de la defensa que armamos contra el duelo, es la negación de la pérdida del espacio compartido, que representa como el objeto transicional la unión entre mamá-bebé, y también el splitting. Esto se ve, por ejemplo, en el querer creer que el Zoom es igual y hasta mejor que en verse en persona, ¿no? Gente que dice, yo veo acá entre mis colegas, no, esto está tanto mejor o esto es igual. Quisiéramos creer que vernos por Zoom con nuestros pacientes, especialmente los chiquitos, es igual y que podemos jugar y ser imaginativos de la misma manera. O, por otro lado, ver al Zoom como el mal que solo crea alienación y false self. ¿No? Uno tiene que elegir, o es malo o es bueno. El self falso. El self falso. Porque por otro lado vemos que en esta nueva situación
vemos que hay oportunidades y posibilidades nuevas que tenemos que pensar si podemos enlistar nuestra capacidad de pensar y de imaginarse. Mi segundo punto, y también brevemente, porque tenemos que ser breves, la pandemia acá en Nueva York, así como en varios lugares, ha expuesto un cuento sobre dos ciudades o dos sociedades. Los que sufren pero tienen recursos y los de bajos recursos y con sufrimiento colectivo de injusticia socioeconómica. En mi trabajo de directora del Parent Infant Psychotherapy Training, he estado trabajando con familias y sus hijos pequeños de bajos recursos desde varios años, tanto supervisando y haciendo mi propio trabajo, además de mi clínica privada. Y quisiera mostrar un aspecto de lo que aprendí en estos últimos meses y que me hizo enfrentar mis propias defensas y mis prejuicios a través de dos casos que voy a presentar muy brevemente. Les voy a contar de dos mamás y sus dos infantes con los cuales he trabajado antes del encierro y durante el encierro, de situaciones sociales muy diferentes y de cómo recuperaron el espacio mental compartido con sus hijos que llevó a una reparación en la relación. Esto dentro del marco de nosotras, la terapeuta y las mamás, tratando de mantener un espacio compartido y continuar la relación terapeuta. Incluiré mis reflexiones sobre defensas y prejuicios. Una mamá, la primera de recursos, se encontró cuidando a su hijo, tenía menos de 2 años, en su propia casa, mientras el papá seguía trabajando también en la casa, ¿no? Todos nos encerramos en las casas igual que ustedes. Esta mamá encontró en el encierro la oportunidad de estar con su niño en su casa, de conocerlo y conocerse como mamá de manera que no había imaginado. Antes del encierro, esta mamá sufría de culpa crónica y protegía a su hijo de su depresión y de muchísima ambivalencia. Al mandarlo desde muy temprana edad, tenía 5 meses, a un daycare, no sé cómo dicen un daycare. Guardería o jardín maternal. A una guardería por varias horas, desde 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mientras ella estaba en su casa sin trabajar, llena de culpa y de reproches, completamente paralizada. El niño sufría de ansiedades de separación muy intensas y estados de desregulación. Una vez que la pandemia los forzó a estar juntos y ella se encontró haciéndose cargo del niño día a día, pudo trabajar sobre su culpa y su ambivalencia y focalizar en su mundo interno, ver con más claridad y ver con más claridad cómo ella distorsionaba quién ella era como mamá y quién era su hijo y sus necesidades. Claro que no entro en detalles porque no hay tiempo. Se encontró disfrutando de su hijo y de la relación mamá-hijo y por lo tanto pudo empezar a reparar y a ahuyentar los fantasmas del pasado. El hijo respondió increíblemente rápidamente a su cambio, al cambio de la mamá, y los dos realmente se reencontraron. Eran mamá e hijo que jugaban y disfrutaban de estar juntos. La otra mamá de bajos recursos, a cargo de sus 3 hijos, el más pequeño de 2 años, es la que provee a la familia a través de su trabajo de enfermera en un hogar de gente mayor. Acá los llamábamos los essential workers, los trabajadores esenciales. Acá también, sí. Ella tenía que seguir yendo a trabajar. Antes de la pandemia, ella resentía el hijo menor, por lo cual empezamos a trabajar juntas, de lo cual ella se tenía que encargar. No fue planeado y fue otra vez abandonada por el padre. Entonces también lo puso en la guardería, también la misma historia,
pero con mucho más resentimiento, y el niño lamentablemente estaba desarrollando síntomas de autismo muy preocupantes. Cuando el encierro empezó, esta mamá, igual que la otra, se encontró en la casa con sus hijos. Los grandes estaban en Zoom, en sus escuelas o en lo que sea que las escuelas públicas acá usaban, así que ella estaba más que nada con el pequeño. En una de nuestras conversaciones por teléfono, ella compartió, por ejemplo, que varias de sus compañeras de trabajo habían muerto de COVID. Ella estaba con un gran miedo de morirse y dejar a sus hijos huérfanos. Escondía dinero en la casa, mostrándole a la niña más grande en caso de ser hospitalizada o de morirse. Su importancia como mamá, la necesidad de sus hijos de ella, la ayudó a focalizar en su mundo interno de maneras que yo no pensé que era posible para ella. Se encontró días en la casa con su hijo, ya que era enfermera nocturna. Lo descubrió su personalidad, sus necesidades y su propia capacidad de mamá de ocuparse de él. Ella pudo procesar su culpa y ambivalencia y empezar a disfrutar de la relación mamá-hijo. Mientras que antes ella no lo podía mirar, no podía mirarlo, era gaze avoidance, como se dice. Evitativa, le evitaba la mirada. ¿Sí? Ahora podía verlo y querer ser su mamá con menos distorsiones. El niño empezó a hablar por primera vez a los 2 años y por primera vez ellos empezaron a jugar. O no sé qué vino primero, probablemente vino el juego primero que el hablar. El trabajo de estas 2 mamás y sus hijos me ha hecho reflexionar a varios niveles. Una reflexión es que todos sufrimos de un cierto prejuicio sobre quién es el que puede hacer el trabajo interno. Pensamos que familias de bajos recursos necesitan más ayuda concreta, social, y que el trabajo que hacemos interno es secundario. La necesidad de familias al good psychic food, a la comida psíquica buena, Sí. y el seno maternal, el maternal lab, ¿se dice seno maternal? Lap es una palabra difícil de decir, es lo que se arma con los brazos y con el regazo para poder sostener a un Eso es lo que estaba buscando, niño. pero no lo encontraba. El regazo. Que proveemos para pensar es el derecho que deberían tener todas las familias, especialmente durante la pandemia. El seguir teniendo contacto, y creo que eso es lo que más se me aclaró en estos meses, cómo uno sigue teniendo contacto y cuál es la naturaleza de ese contacto, sea por teléfono, por Zoom, y no hablo solamente del medio, sino del contenido del contacto, nos ha dado la oportunidad de seguir trabajando a pesar de la pérdida del marco físico. Estas 2 madres se encontraron con una posibilidad no imaginable de estar con sus hijos en la casa y de reparar la relación. Yo tuve la oportunidad de poder seguir pensando con ellas, que fue un privilegio no imaginable también, y de aprender que el trabajo con el mundo interno no solo es posible, pero además el derecho de todos. Me gustaría seguir pensando cómo seguimos disponiendo del lugar del regazo, de sostén, el espacio de transición y de juego, y cómo podemos seguir pensando mientras enfrentamos grandes pérdidas y amenazas a nuestra función psíquica. Podría traer muchos más temas, pero creo que por hoy es suficiente. Muchas gracias. Muy interesante, Talia. Creo que pueden ir expresando, si tienen ganas, preguntas, las dejamos para el final, pero está bueno ir pensándolas ahora. Gracias por este relato tan vívido de lo que es el trabajo así, con Zoom, con todas las dificultades y la oportunidad que también implica, ¿sí? Ahora vamos a darle paso a Delfina Miller. Delfina, como ya la presenté antes, es de Montevideo. No sé si estás ahí. Hola, estoy por acá, sí. Acá estoy estás, acá. así nos cambia quién está en primer Hola. lugar. Ahí. Te Bien. escuchamos, Delfina. Hola a todos.
Bueno, muchas gracias, Constanza. Hola a todos. Muchas gracias por esta invitación a este congreso al que soy sí realmente habitué, pero que realmente lo disfruto siempre muchísimo. Así que les agradezco esta nueva posibilidad, a pesar de estas condiciones. Bueno, yo lo que quería compartir, que sigue un poco lo que decía Talia recién, es, a ver, yo coordino una maestría en psicología clínica, una policlínica de atención, ¿no? Entonces, cuando aparece todo esto del COVID, estábamos allí en marzo, dando un seminario sobre intervenciones psicoanalíticas. Y el tema es, bueno, vino el COVID y frenamos absolutamente todo. Aclarar que en Montevideo, para los que no saben, en realidad, más allá de que ahora los casos están aumentando, realmente es una situación controlada. Lo más que hemos tenido, por ejemplo, en CTI son 10 personas, hay 70 personas nomás que han fallecido, o sea, somos un país chiquito, pero en realidad está bastante controlado. ¿Esto por qué lo aclaro? Porque en realidad eso cambia a veces las condiciones de la sociedad, ¿no? Y el temor que genera toda la pandemia. Bueno, lo cierto es que les estaba contando, lo que quiero compartir, que de alguna manera, bueno, suspendimos la atención, por supuesto, en la universidad, y empezamos en la policlínica a recibir llamados de los pacientes que, algunos de los cuales ya tenían su diagnóstico hecho y estaban esperando marzo para empezar su intervención psicoterapéutica, y otros que venían por consultas de ese momento. Lo primero que nos llama la atención es la insistencia de ellos para realmente ser atendidos. Nos decían, bueno, pueden suspender las clases, pero no suspendan la atención en la policlínica. Y bueno, para nosotros era todo un desafío, porque de alguna manera los que atienden son psicólogos recibidos, pero que están haciendo recién su práctica clínica en la maestría. Entonces, bueno, fue realmente bastante desafiante todo esto, empezamos como con muchas dudas, y bueno, por supuesto lo primero fue asegurarles la conectividad a todos los pacientes, así como en otros momentos nosotros trabajamos con una población de realmente muy bajos recursos. Entonces, habitualmente el mecanismo es asegurarles la llegada a la policlínica, o sea, asegurarles los medios para que, bueno, buscar horarios que no interrumpan sus trabajos, pero además asegurarles, por ejemplo, la locomoción, el acceso, bueno. Ahora lo que teníamos que asegurarles era entonces la conexión a Internet. Entonces, en vez de darles los boletos, por ejemplo, de los ómnibus, lo que le dábamos eran las tarjetas de conexión para que pudieran conectar sus celulares y por eso tener entonces acceso. O en los centros de atención de los distintos barrios, proveíamos una habitación donde hubiera alguna computadora, algo donde se pudiera acercar. El 85% de los pacientes que estaban citados, que no llegaron a ser citados, pero que de alguna manera estaban en la lista, digamos, para ser atendidos a partir de, estaban concurriendo a esos encuentros. Muchos de ellos desde sus casas, y alguno muy puntual que iba a estos centros donde no había nadie, los centros estaban cerrados, pero se habilitaba una habitación para que pudieran entrar y conectarse. Quiero de toda esta experiencia que al final terminó realmente siendo muy buena. Nuestro desafío era, estábamos todos inmersos en una situación nerviosos, realmente... ¿Se escucha bien? Muy asustados con la situación, atravesados, por supuesto, de pandemia, con los miedos. ¿No se escucha? Más o menos. A ver si por ahí apagás la Delfina, cámara, quizás se te escucha mejor. ¿Se escucha o no se escucha? Tenés como un ancho de banda más bajo, eso es lo que dice acá, por lo menos lo que se ve, y se escucha por momentos como lagueado. Quizás si apagás la cámara se escucha mejor. Bueno, apago. Bueno, a ver, díganme si ahora se escucha más o Sí, seguimos con el mismo está un problema. poco mejor, y si no mejor? también nos apagamos nosotros también, podemos. Bueno, bueno, no, entonces lo que les quería comentar. Nuestro desafío era que esto es una maestría
en psicología psicoanalítica. Entonces, realmente, el entrenamiento que nosotros le damos a esos alumnos tiene que ver con la psicoterapia, con ayudarlos a desempeñarse como psicoterapeutas psicoanalíticos. Entonces, el desafío era ese. Estábamos atravesados por una situación real, tanto pacientes como terapeutas, muy, muy difícil, muy complicada. Y a esto se unía todo esto de lo que habló Talia recién, que eran, bueno, habíamos perdido esa conectividad directa, habíamos perdido nuestro lugar de atención, habíamos perdido la posibilidad de trabajar con la caja de juegos, bueno, realmente eran condiciones absolutamente diferentes. Pero, de todas maneras, bueno, frente a la demanda, realmente decidimos, bueno, vamos a intentar hacer la atención igual. Lo primero que nos llamó la atención es que, bueno, por supuesto había las situaciones, los diagnósticos que habíamos podido hacer previamente, estaban claramente agudizados, ¿no? Las situaciones se habían agravado, toda esta situación de ansiedad, de depresión, de violencia que realmente se suscitaba frente a la situación de pandemia y de convivencia apretada y obligada, realmente había agravado muchas situaciones. Y entonces, bueno, al empezar a trabajar, lo primero era, bueno, entrábamos en las casas de estos pacientes. Eso fue, en realidad, un elemento que asustó mucho a los terapeutas, que al principio a los pacientes, sobre todo a sus papás, porque los pacientes son niños chiquitos, les preocupaba muchísimo, pero realmente fue algo muy rico, porque logramos ver, por ejemplo, mucho más, muy, muy de cerca, la realidad de ciertas interacciones. El desafío era no quedarnos solamente atrapados en esa realidad, sino de alguna manera, bueno, buscar cuál era el significado, qué era lo que estaba pasando, por qué estaban esas situaciones de esa manera, por qué a veces realmente los papás o las mamás que de alguna manera participaban, porque tenían que ayudar a los niñitos chiquitos. Nosotros tenemos, me estoy refiriendo a niños entre 3,5 y 7,5. Por supuesto que los más chiquitos estaban con algún adulto, de alguna manera los ayudaba, pero y los más grandecitos se manejaban por sí mismos. Lo primero era, la asistencia era absolutamente muy buena, mejor que cuando teníamos la policlínica. Esto se debía en parte a la demanda, a la necesidad. No solo era el problema del niño, el diagnóstico que tenía ese niño y el síntoma que presentaba, sino también toda la situación familiar. Entonces nos encontramos muchas veces ayudando en el relacionamiento entre ellos, ayudándolos a, bueno, cómo manejarse, y de alguna forma, más allá de eso no impidió que igualmente pudiéramos ir más profundo y acercarnos realmente a encontrar el significado de esos vínculos, lo que pasaba, cómo se movían, cosas realmente que fueron muy ricas, como, bueno, por ejemplo, eran niños chiquitos, no teníamos nuestra caja de juegos a disposición. Bueno, entonces era, a ver, con la mamá, con el papá, con los hermanos, con quien fuera, vamos a construir esa caja. Entonces se armaban familias hechas con piñas, o hechas con fósforos, a partir de lo cual los chiquitos igual podían expresar mucha cosa. Los padres intervenían muchas veces en toda esta dinámica, y eso nos ayudó mucho a poder, por lo menos, ayudarlos en esa situación. Realmente fue como una experiencia en la cual, si bien empezamos con todas estas, con este agravamiento, digamos, de la parte de sintomatología, vimos que realmente era efectivo. Primero era necesario, segundo empezó a ser efectivo. Nosotros completamos en realidad lo que podíamos dar en ese momento, a partir de abril, que eran 16 sesiones. Esto es muy poquito para una terapia psicodinámica, pero era lo que en ese momento estábamos habilitados a hacer. En la policlínica habitualmente, estas 16 sesiones no las cumplen todos. Aquí no solo las cumplieron, sino que de alguna manera la mayor parte de ellos renovaron la solicitud para continuar con las siguientes 16 sesiones, lo cual realmente fue algo muy importante en el sentido de sentir que les era realmente útil, ¿no? Entonces, por un lado, realmente vimos que la adhesión al tratamiento era muy importante, que en realidad no nos manteníamos solamente en las cosas diarias y concretas, ¿no?
sino que de alguna manera teníamos acceso al juego, teníamos acceso a un nivel más profundo, podíamos evaluar qué estaba pasando realmente en los vínculos, y los veíamos allí actuando, sin que eso implicara que solo nos íbamos a quedar con la actuación. Las alianzas de trabajo, yo creo que fueron mucho más fuertes. Esto sin duda nos obligó a tener como, digamos, proyectos de intervención mucho más puntuales y efectivos. ¿Por qué? Porque sabíamos que eran pocas sesiones, que las condiciones eran muy especiales, y esto realmente lo que generó fue, al principio, mucho temor en los terapeutas, ¿no? En los noveles terapeutas, pero de alguna manera después todo eso ayudó. También ellos se comprometieron mucho viendo la necesidad de los pacientes y la adhesión que se generaba. El tema de las transferencias y de las contratransferencias. Es muy, muy especial esto de ambos, paciente y terapeuta, envueltos en una situación muy difícil, muy complicada, con muchos temores que eran comunes. Aquí no era que el paciente era el que estaba sufriendo una situación traumática, y entonces, bueno, el terapeuta estaba de alguna manera atravesado por la misma situación. Esto también nos permitió como profundizar en esto, en los conceptos básicos, ¿no? De cómo es la transferencia, qué cosas se repiten, qué cosas genera el otro que hace que uno repita transferencialmente. Las contratransferencias muy fuertes también, ¿no? De esos muchachos muy conmovidos por todas esas situaciones. Frente a las situaciones familiares, que una cosa es que la relaten, y otra cosa es verse en medio de esas situaciones y tratar como terapeuta de buscarles un significado, de comprenderlas y de ayudarlos a ellos a comprender qué estaba sucediendo y por qué llegaban a situaciones a veces de violencia muy grandes. Entonces, las preparaciones, por ejemplo, ¿no? Sucedían cosas como la comunicación entre sesión y sesión, solicitando, bueno, en la próxima sesión, fulano quiere de alguna manera que hagamos una familia juntos. Me vuelve otra vez a la cabeza la familia de Piñas, ¿no? Porque fue realmente muy lindo cómo se ingeniaron en esa familia, una familia de muy bajos recursos, de encontrar piñas de distintos tamaños que los representaban, y con los cuales armaban un juego que podía de alguna manera ser compartido, y bueno, y ir como en esas piñas de alguna forma, bueno, viendo qué lugar ocupaba cada uno, cómo se movían, por qué lo ocupaban esos lugares. Realmente fue algo muy, muy lindo, ¿no? Entonces, de alguna manera, no me quiero extender más tiempo, realmente esta atención a distancia fue realmente muy rica, y nos ayudó primero a los terapeutas a que de alguna manera pudieran, frente a situaciones reales, concretas, no perder el significado del mundo interno que había detrás de todo eso, o sea, llegar no solo a la confrontación, a la clarificación, sino de alguna manera llegar a la interpretación de esas situaciones y aflojar situaciones de tensión. Entonces, realmente eso me parece que fue realmente sumamente importante. Delfina, ¿querés ponerte en cámara ahora para terminar, así te vemos? A ver si ya funciona. A ver, ¿ahora? A ver bueno, si que te recuperamos, sí. Bueno, para dar el cierre. Ay, sí, porque yo los veía a todos ustedes y ponía cara y decía, bueno, no me están mirando, bueno, no importa. Bueno, ahora te vemos. No, pero realmente, simplemente, y lo quiero terminar ya porque se termina, pero bueno, esto fue, lo que quiero transmitir es, mirá, Talía, yo comprendo igual que tú que no es lo mismo, que es una situación diferente, pero fue sumamente útil. Y los maestrandos, te puedo asegurar que aprendieron muchísimo de esto de cómo combinar la realidad material con esa realidad interna. Y después ahora están apareciendo las tesis de maestría que tienen que ver con investigar en todas estas cosas, ¿no? Transferencias, contratransferencias, la resistencia, cómo se presentaba. Realmente, bueno, lo que les quería transmitir es, bueno, cuando no tenemos más remedio se puede, pero vale la pena. Realmente se puede trabajar. Muchas gracias. Sí. Un año de mucho trabajo, de eso no hay duda en nuestro territorio. Así que de eso se trata, de ver cuáles fueron las experiencias. A ver qué es lo que a lo mejor Rogerio quiere comentar con respecto a San Pablo y el trabajo en San Pablo. Bueno, ¿estás ahí? Sí. Sí, estoy acá. ¿Empiezo mi presentación entonces? Sí, dale. Después hacemos como un ida y venida entre todas las presentaciones, por eso. Sí, vale.
Bueno, voy a compartir mi pantalla. A ver si funciona. ¿Se puede ver? Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces quiero al principio agradecer la invitación a Constanza, a Clara, la oportunidad de trabajar con las colegas, Delfina una vez más, y también decir gracias a los argentinos que tan lindamente trajeron distintos encantos al mundo. ¿Se ve? Sí. Sí, sí. Sí. Perfectamente, muy bien. Se ve Bueno. muy bien. Bueno, yo soy parte del Núcleo Ciencia para la Infancia, lo voy a decir lo que es. Voy a hablar en portuñol, me disculpo. Y nosotros en el Núcleo Ciencia por la Infancia hacemos un montón de cosas, tenemos muchas iniciativas. Y una de ellas son los working papers. Son documentos hechos para la población en general y también para los gestores de políticas públicas, para que tomen iniciativas informadas por la ciencia, para él traducidas en un lenguaje que sea comprensible. Al principio de la pandemia hicimos un working paper intitulado Repercusiones de la pandemia de la COVID en el desarrollo infantil. El Núcleo Ciencia para la Infancia es una iniciativa colaborativa que produce, traduce y difunde conocimientos científicos sobre el desarrollo en la primera infancia con el objetivo de fortalecer y evaluar los programas y políticas públicas que impactan positivamente en los niños brasileños que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Está compuesto por 6 organizaciones: Bernard Van Leer Center of Developing Child and David Rockefeller Center for Latin American Studies, de Harvard, Fundación María Cecilia Souto Vidigal, INSPER y la Universidad de San Pablo. Tenemos un sitio internet, les invito a conocer, todo está en español y hay acceso para todo lo que hacemos, webinars gratuitos y varias publicaciones. Como único psicoanalista del núcleo, yo me ocupo que haya lugar para la consideración de la singularidad del psiquismo en el marco de políticas públicas que trabajan en perspectiva tendencial, o sea, en escala grupal. El working paper empieza con una especie de rayo X. Es un dispositivo muy didáctico para que se comprendan algunos aspectos al respecto de la pandemia y de las consecuencias del aislamiento. Entonces, son consecuencias del estrés derivado de la pandemia en el desarrollo infantil, además de la angustia natural causada por una enfermedad misteriosa y avasalladora, las medidas de distanciamiento social que se adoptan para reducir el número de muertes traen una serie de desafíos para la primera infancia. Hay que tener en cuenta que nuestro presidente, no sé si ya oyeron hablar, es un señor llamado Bolsonaro, ha sido un líder bastante confundidor de la gente. Brasil es un país de más de 200 millones de personas, con una vasta heterogeneidad entre las regiones. Entonces, nos vimos en la necesidad de informar a la gente lo que hacer. Los trabajos han sido dirigidos con respecto a efectos sobre los niños, convivencia familiar, la economía y la educación. Sobre los niños, explicamos que el distanciamiento social puede agudizar o desencadenar algunas dificultades funcionales y de comportamiento en los niños. Se ve que puede aumentar la dependencia excesiva de padres, la falta de atención, preocupación, problemas con sueño, falta de apetito, pesadilla, molestias y agresiones.
Y es importante establecer y mantener horarios y rutinas en el ambiente doméstico. Eso ofrece seguridad al niño. Las siguientes actividades, entre otras, pueden ayudar a estructurar el día y fomentar la interacción con ellos. Leer, dibujar, armar rompecabezas, juegos que ayuden en tareas domésticas, ayudar en la preparación de alimentos, por ejemplo. Respecto a efectos sobre la convivencia familiar, se sabe que por cada 3 meses de cuarentena se espera un aumento de 15 millones de casos de violencia doméstica contra mujeres. ¿Y de dónde viene el estrés? Los estudios muestran que cuando el estrés surge por la percepción de un evento amenazante, el modelo para tratarlo debe satisfacer 3 necesidades psicológicas universales que son válidas tanto para adultos como para niños. Relaciones o sentido de pertenencia, se trata de sentirse aceptado y comprendido por otros, tener relaciones cercanas estables, seguras y duraderas. Competencia, sensación de mantener el control de la situación de manera efectiva para gestionar desafíos y cumplir los objetivos y metas. Autonomía, tener la oportunidad de actuar y creer en su capacidad para realizar tareas o tomar decisiones asumiendo las consecuencias de su propio comportamiento. Los efectos negativos de la violencia en el desarrollo infantil son múltiples. En los hogares donde la mujer está embarazada y sufre violencia, el desarrollo del feto se ve comprometido. Presenciar o sufrir actos violentos son fuentes de estrés tóxico para el niño. Efectos sobre la economía. La tasa de informalidad en Brasil es de más de 41%, lo que equivale a más de 38 millones de personas en servicios sin protección laboral. En tiempos de pandemia, los ingresos de estos trabajadores son los más afectados. Esto deberá aumentar el número de niños en situación de pobreza, que ya no era bajo. Más de 5 millones hasta 6 años viven en hogares pobres. Y la estructura de salud y protección social de Brasil nos permite establecer un sistema de apoyo para los más vulnerables. En el país existen instrumentos bien establecidos con alta capilaridad para la transferencia de ingresos. Sin embargo, es necesario movilizar a los trabajadores sociales para que la red de protección se dirija rápidamente hacia las familias que más lo necesitan. Efectos sobre la educación. El 34% de la población hace 3 años asiste a salas cunas y el 93% de los niños de 4 a 5 asisten a establecimientos de educación parvularia. Con el cierre de estas instituciones, la alimentación escolar hace falta a los niños de las familias más vulnerables. Además, en el hogar los niños tienen más riesgo de ser víctimas de violencia, abandono, falta de estímulos positivos necesarios para el desarrollo. Y desde la perspectiva de la madre, la sobrecarga causada por la ausencia del apoyo del entorno escolar puede agravar los casos de depresión materna. Las secretarías de educación pueden y deben comunicarse con las familias para ayudarles tanto a estructurar rutinas prácticas como para entregarles orientaciones sobre la conducta del niño o incluso de otros adultos que necesitan cuidados. Una forma de hacerlo es indicando dónde obtener ayuda. Tanto por razones de salud como pedagógicas, la educación a distancia no es un recurso recomendado para niños en la primera infancia. En esta fase, el niño aprende por medio de experiencias concretas, interactivas y lúdicas. Hay una recomendación de la Sociedad Brasileña de Pediatría que crianças con menos de 12 años no sean expuestas a telas y de 2 a 5, máximo a 1 hora por día. Acá explicamos qué es el estrés tóxico. Ocurre cuando el niño pasa por adversidades durante un periodo largo sin el apoyo de un adulto. El estrés tóxico puede interrumpir el desarrollo saludable del cerebro y de otros sistemas del cuerpo, lo que aumenta el riesgo de una serie de enfermedades. Sabemos que la calidad del cuidado familiar es un factor esencial para el crecimiento y desarrollo de los niños.
depende de buenas condiciones psicosociales, sanitarias y económicas. Por otro lado, la precariedad del contexto familiar y los vínculos afectivos frágiles pueden promover riesgos para el desarrollo infantil. La convivencia de varios miembros de la familia bajo estrés psicológico en un mismo hogar, a menudo en condiciones de hacinamiento, puede aumentar la tensión en el entorno, casos de violencia doméstica y estrés tóxico, con potenciales consecuencias de largo plazo. ¿Qué es la función reflexiva? Posibilita la comprensión de las actitudes de otros y la adaptación de las acciones en contextos específicos de interacción. Es una definición muy simplificada, pero tenemos la intención de transmitirla para el mayor número de personas. Las situaciones de incertidumbre y pérdidas causadas por la COVID pueden causar sentimientos de ira, ansiedad, miedo a la enfermedad en los niños debido a la pérdida del vínculo con personas, por distanciamiento, enfermedad o muerte. Reacciones tienden a ser aún más intensas porque los cambios causados por COVID han sido bruscos y abarcan varios aspectos de nuestra vida diaria, lo que perjudica la función reflexiva. Para un niño pequeño es mucho más difícil racionalizar la emergencia vivida en una pandemia. Todavía no tiene los recursos cognitivos necesarios para comprender algo tan abstracto como el coronavirus. Incluso en las primeras etapas del desarrollo de la efectividad de la inteligencia, se guían por las experiencias, por lo que pueden ver, oír, tocar, oler, imaginar, imitar, decir, jugar. Mucho más que prestar atención a los conceptos que explican la situación excepcional, se guían por la observación de sus padres o familiares. ¿Cómo interactúan entre ellos y con ellos? ¿Son cercanos y amorosos? ¿Están juntos pero distantes? ¿Ansiosos, sin tiempo para estar con ellos? Este tipo de conducta de los padres es, por definición, particular. El mismo estímulo o situación ambiental no necesariamente causa las mismas reacciones en diferentes niños o incluso en diferentes momentos en el mismo niño, soportando la importancia de que considere la singularidad de cada familia, de cada niño. A continuación, presentamos algunas recomendaciones para tratar con los niños. Intentar entenderlos, fomentar la actividad física, preservar los horarios del sueño, dedicar tiempo a fortalecer vínculos del grupo familiar, facilitar mantenimiento de los vínculos de amistad, delegar tareas domésticas, elogiar lo que el niño hace bien, aceptar posibles retrocesos en etapas que ya se habían superado. Respecto a repercusiones de la convivencia familiar, el nivel más alto de angustia y preocupación tiende a perjudicar la calidad de las interacciones, por eso es importante prestar atención a la conexión entre las emociones y reacciones conductuales, de forma que la comunicación sea un espacio de alivio, acogimiento y esperanza. Existen varias formas posibles de violencia contra la mujer: física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. Con respecto a los niños y adolescentes puede producirse abuso sexual, maltrato físico y emocional y la negligencia. Varios estudios han demostrado que los efectos negativos de la depresión materna en la salud mental de los niños pequeños pueden reducirse cuando los niños asisten a centros de educación infantil, como salas cunas, jardines de infancia. Presentamos algunas sugerencias en diversos ámbitos para la convivencia con niños en el entorno familiar. Respetar rutinas, establecer y mantener horarios, limitar el uso de dispositivos electrónicos, preservar espacios agradables de conversación, organizar espacios posibles con materiales para diferentes propósitos de trabajo, realizar actividades físicas, en la comunicación con el niño, evitar exceso de noticias negativas, no sobreestimar sus reacciones como problemáticas, comprender que debido a la vulnerabilidad y dependencia pueden surgir
o agudizarse dificultades funcionales, buscar información que aborde formas de estructurar la rutina. Para todos, cuidar de la ansiedad, dividir tarefas, mantener activo el ejercicio de la autonomía. Gracias por su atención. Me quedo disponible para charlar si tienen interés. Gracias, Rogerio. Muy Vamos. interesante el tema este de los recursos que se movilizan, y se han movilizado tantos recursos diferentes en este momento en relación a la necesidad de sostener la protección y el trabajo con lo psíquico. Bueno, ya charlaremos después. Ahora le damos paso a Clara, que va a cerrar las exposiciones. Gracias, Delfina, Talia y Rogerio, realmente muy interesante, y creo que, bueno, un poco nos hemos puesto de acuerdo para poner distintas áreas, y yo me voy a ocupar un poco del tema de los padres en estas pandemias. Arranco con 2 viñetas. Los padres de Juan, de 3 años, piden consulta por Zoom. Estamos desconcertados, ya no sabemos qué hacer. Juan es estoico, no para nunca. Le tenemos miedo. Antes era un poco así, pero en estos tiempos peor. Duerme en nuestra cama horizontal. No tenemos lugar. Estamos siempre cansados. No nos animemos a que venga nadie, ni las abuelas, ni ninguna persona que lo cuide. No se engancha en ningún Zoom del jardín. Es esclavizante llevarlo a dormir. No tenemos horarios. Antes de la pandemia era un chico difícil, pero iba al jardín de 9 a 16 y podíamos tener nuestra vida. Mi tía le dice Benito Mussolini. Todo es una pesadilla. A veces es dulce, es cariñoso, aprende mucho, es despierto y muy vivaz. Otra pareja de padres, Ulises, 3 años y medio. Nos sentimos paralizados, impotentes frente a Ulises. Yo lloro varias veces por día. Siento que es mi hijo, dice la madre, pero me desborda. No encuentro nada que lo conforme, nada le viene bien. El padre logra que le haga caso, le tiene más paciencia porque sabe jugar más. Yo reconozco que soy poco hábil para jugar y bastante estricta. Los padres se acusan mutuamente de cosas que hacen mal. El padre dice que la mamá es autoritaria, la mamá dice que el padre no pone límites. En otra sesión, el padre relata angustiado que a pesar de los métodos que él usa para calmarlo, que son más lúdicos, Ulises le pega a ambos padres y en esa semana le pegó a él muy fuerte y de sorpresa, tan fuerte que el padre reaccionó y le gritó muy fuerte como nunca lo había hecho antes. Ulises lloró mucho y el padre comenta que se sintió muy culpable y con mucho malestar de haber reaccionado así. En estos casos, ambos padres trabajan. Las madres son profesionales, universitarias, con horarios de mucha exigencia, y los papás disponen de mayor flexibilidad horaria. Varias consultas similares recibí durante la pandemia, donde los padres expresan agotamiento y la sensación de desborde y de fracaso en sus funciones. Ya no es la escuela o las dificultades de relación y los desafíos fuera del hogar los que mueven a los padres a consultar, sino la ambivalencia y hostilidad que se producen por la demanda emocional agregada en el sostén de situaciones familiares. Las familias implosionan. El miércoles pasado tuvimos un panel sobre salud mental y pandemia en el que participaron Humberto Persano, que es el secretario de Salud Mental de la ciudad, y Paula Quattrochi, que es una profesora de nuestra facultad, que justamente presentó el proyecto de atención que la facultad ofreció a distancia, y se hizo una investigación sobre cuáles habían sido los motivos de consulta, etcétera. Y claramente esto era en consultantes adultos, no pacientes, porque era una atención breve. Y justamente en las estadísticas salía que los principales motivos de malestar eran problemáticas familiares mucho más alto que las problemáticas de pareja o económicas, inclusive que las problemáticas económicas. O sea, el malestar de la vida familiar parece que fue una de las situaciones de mayor estrés que hemos pasado. En nuestro país se cerraron las escuelas el 16 de marzo y se declaró el confinamiento total 4 días después.
todavía no hemos iniciado la escolaridad. Esto era el fin del verano, pero junto con las noticias de Europa y de New York y de los viajeros que venían de esos lugares, nos enteramos de los casos de COVID. Pero pensábamos, estas tierras tan lejanas, ¿llegará el COVID? Y bueno, finalmente llegó y la amenaza fue bastante fuerte. Las familias vivieron varios meses encerradas, asustadas y sin tercerización ni de otros adultos ni de otros niños en el vivenciar cotidiano. Para algunas familias fue una pausa, un descubrimiento de un tiempo menos apurado, un conectarse un poco como nos contó Talia en el caso, ¿no? Un conectarse conectarse con sus hijos en el vivenciar cotidiano que casi no conocían. Pero para otros, cuando esto se amplió y se hizo tan largo y se interrumpió la escolaridad por tanto tiempo, encontramos aumento de angustia, hartazgo y violencia. No quiero detenerme en los efectos a más largo plazo que seguramente tendremos que trabajar y pensar en cada caso, en las vueltas, y si habrá vueltas y cómo serán las vueltas, pero por eso me parece que confío mucho en la plasticidad y creatividad del psiquismo de los niños y de las familias, y no me gustaría pensar de manera apocalíptica, ¿no? Porque sabemos que el trauma es singular y los efectos entre el acontecimiento y la catástrofe social tienen bastante plafón para el pensamiento. Pero sí me interesa que pensemos qué hacemos ahora, cómo estamos sosteniendo todos estos momentos y problemáticas, especialmente con niños que ya estaban en tratamiento psicológico, un poco como nos comentó Delfina, aún previo a la pandemia. Una de las principales angustias que marcan los autores que tiene un adulto al ser padre es la responsabilidad de mantener con vida al bebé. Primero, y luego de que sea fuerte psíquicamente, inteligente, exitoso y mil cosas más. Cuando los niños crecen y se les ve más fuertes físicamente, algunas de estas angustias disminuyen, pero no en todos los padres. Algunos padres siguen siendo muy susceptibles y temerosos por la salud física de sus hijos, y siempre cito algo que leí de Quino, que decía que él no tuvo hijos porque no hubiera tolerado una fiebre. O sea, la descentración que produce pensar que a un niño le puede pasar algo. Pensar que los niños se podían enfermar y contagiar fue una situación muy desestabilizante para los padres, que se encerraron mucho con los niños. Reactiva esa primera sensación del recién nacido desvalido y está unida a un sobreprotagonismo de los padres como únicos referentes, tanto para la salud, porque los niños no concurrían a los pediatras, ni a sus psicólogos, y tanto como para la parte educativa, donde se tuvieron que elegir en maestros, ser los que también saben qué le enseñan a los niños, etc. Inclusive se sentían responsables de la salud mental de sus hijos. Este incremento de exigencia en los adultos padres, especialmente cuando ambos trabajan, produjo angustias severas y potenciales efectos traumáticos, ya que activó la propia violencia de inermidad y desvalimiento. Preguntarse sobre qué tengo que ver yo con lo que le pasa a mi hijo es fundamental para reflexionar, y Rogerio recordó el funcionamiento reflexivo, que también es uno de nuestros temas fuertes de investigación, entre relacionar la conducta con el pensamiento y la atribución de cuáles son las líneas entre la afectividad y aquello que pienso sobre lo que siento. O sea, esa reflexión siempre es interesante, y observar los efectos de nuestra acción sobre el niño es muy bueno. Pero ponerse en el centro y pensar que todo lo que le pasa al niño tiene que ver conmigo es nefasto. Propongo diferenciar culpa de responsabilidad. El sentimiento de culpa activa el superyo tanático, dominado por el imperativo categórico, que plantea Freud en el yo y el ello. Como yo has de ser, identificación; como yo no has de ser, no podrás poseer a tu madre.
Esta culpa trágica ligada al pasaje transgeneracional puede alienar el funcionamiento parental, ya que en pos del ideal de ser buen padre, se pierden espacios propios entre adultos y también disminuye la empatía y sensibilidad respecto de las necesidades afectivas del niño. La culpa está más ligada al yo ideal, narcisista, y la responsabilidad más ligada al ideal del yo, que puede comparar el ideal con la realidad. La responsabilidad entonces puede acotarse. Soy responsable de esto, la pandemia es responsable de esta otra cosa, el papá puede ser responsable de este área, y lentamente el niño también asume responsabilidades en este contexto. Las familias que pudieron repartir responsabilidades la pasaron mucho mejor en estos tiempos, y sus niños crecieron. Hubo mucha angustia también frente a las posibilidades, a la responsabilidad de las decisiones que había que tomar cuando empezó cuando empezó a salirse del encierro total. Porque luego de los primeros meses de un cumplimiento casi absoluto y de muy pocos casos de COVID, se produjeron aperturas y el número de infectados y muertos se disparó. Y las familias tuvieron que tomar sus decisiones porque las recomendaciones sanitarias no eran muy claras, y nuestro país también no se caracteriza por ser excesivamente cumplidor de las normas. Nos has recordado hoy a Maradona, y realmente todos estamos conmovidos por eso, pero también vimos cómo se produjeron desbordes muy, muy fuertes en estos días frente a un acontecimiento de recuerdo, de reconocimiento, que también trajo aparejada esa dificultad que tenemos con las normas. Entonces los padres tenían que decidir en cada familia: ¿va a salir el chico o no va a salir? ¿Va a ir a la plaza o no va a ir a la plaza? ¿Puede ir a ver a un amigo o no? ¿Pueden ver a los abuelos? ¿Se van a ver a los abuelos con barbijo? ¿Se los va a ver con distancia social? ¿Cuánta tarea escolar haremos? ¿Hacemos el Zoom? ¿No hacemos un Zoom? ¿Es obligatorio? ¿No es obligatorio? ¿Seguimos pagando el colegio? Todas estas preguntas fueron muy inquietantes y realmente llevaron a mucha conflictividad en las familias. Y esto lo hemos observado en todos los niveles socioeconómicos, el desborde. Aún en familias con padres de alto nivel educativo y con conectividad, o sea, con varias computadoras en la casa, hay chicos que no se conectaron nunca al Zoom en colegios privados buenos. Obviamente que probablemente el porcentaje haya sido menor que de los niños que sus familias tenían dificultades con la conectividad y dificultades educativas, pero un poco con lo que estábamos planteando en relación a que las diferencias socioculturales obviamente son de recursos, pero de lo que tiene que ver con la problemática de la parentalidad y de la relación entre lo interno y lo externo, bueno, tienen muchas cosas en común. Porque la idea de no conectarse, cuando lo planteaban algunas familias, era para evitar el colapso, porque obligar al chico a conectarse aumentaba la violencia, aumentaba la hostilidad, el chico no quería, y los padres no sabían cómo manejar esto, y algunas familias decidieron no conectarse directamente. Y ahí hubo algo muy interesante en nuestro medio, que los jardines maternales y las escuelas, algunos docentes de muchas escuelas, organizaban tareas con los padres, acompañamiento, consejos, escuchar a los padres en reuniones donde los que querían participaban, y había muchos que se conectaban, y especialmente unas psicólogas que trabajan en esto estaban muy interesadas en ver cómo colaboraban con los padres. Dos líneas de trabajo con los padres en los que participé. Dos cuestiones que quiero plantear. Algunas cuestiones de la transferencia con los padres en el consultorio y algunas cuestiones de actividades comunitarias que hemos realizado. Vamos a ver unas palabras de la transferencia. Si la transferencia es la reviviscencia con el analista de lo vivido con las figuras parentales, ¿qué clase particular de transferencia se da en consultas con niños? Eric Porges diferencia la neurosis infantil reconstruida en el análisis de adultos con la neurosis como neurosis de transferencia de la neurosis de la infancia cuando el niño presenta síntomas.
El niño desarrolla una transferencia hacia los padres a quienes atribuye un saber sobre él y una demanda de amor fundacional. Los padres sostienen al niño en su desvalimiento y en sus enigmas sobre el origen y la sexualidad. Podríamos asimilar esto a una relación de una neurosis de transferencia que permite sostener las angustias. Los niños le atribuyen a los padres un saber sobre todo, sobre el bien y el mal, sobre cómo resolver los problemas, son su protección y su guía. ¿Qué pasa cuando los padres claudican de ese lugar de saber? Porque las condiciones de vida cambian o se producen transformaciones en su vida cotidiana, divorcios, mudanzas, hermanitos, pandemia, y el niño debe reacomodar sus transferencias, pero esto no siempre es exitoso. Ahí muchas veces se produce un síntoma en la cual aparece una demanda de análisis. En estas épocas de pandemia, muchos padres perdieron su posición de saber, se sentían desorientados y desbordados y fallan en su lugar de transformadores y reguladores de afectos, y es necesario reactivar funciones simbólicas y reflexivas. Si los padres claudican en su posición de entendedores de esos enigmas que el niño no pudo resolver, el pedido al analista es hacer circular ese enigma a través del material del niño, que puede ser verbal, de dibujos, de juego, y que hemos tratado de hacerlo un poco en la pantalla, obviamente con los niños más pequeños, con situaciones un poco más difíciles, pero algunos han podido engancharse de alguna manera. Con los niños más grandes es diferente. Esta circulación del enigma le permite al analista encontrar algunas claves para entender ese sufrimiento y al mismo tiempo trabajarlo con los padres. En el trabajo con los padres en forma separada, ellos resignifican su propia historia, su propio desvalimiento y los conflictos que esta situación despertó. Y entonces, de esa manera, vamos trabajando con restablecer a los padres en el lugar de entendedores y de aquel saber que fue perdido y que el analista, con su trabajo, lo puede ayudar a rearmar. Y en ese sentido me encontré trabajando, después de algunas pocas entrevistas con niños pequeños, solo con los padres a las 8 de la mañana o a las 10 de la noche, cuando los niños dormían y los padres podían hacerse ese espacio de reflexión y de hostilidad que tenían que descargar, no en presencia de los niños. Otro punto importante que para el debate que apareció en la clínica es la preocupación de los padres por las regresiones, especialmente en las pautas de desarrollo logradas. Y me gusta llamarlo discontinuidades o desestabilizaciones de lo que ya habían logrado. Es decir, los niños, especialmente en primera infancia, tienen avances y retrocesos. Y en esos avances van y vienen porque hay un proceso de elaboración de duelo de la etapa anterior. O sea, Bernard Goltz dice algo que me gusta mucho, que es, todos los crecimientos son tristes, algo hay que dejar de lado por más que sea para bien. Y entonces, esa inestabilidad angustia a los padres, y el trabajo sería cómo acompañamos los momentos de inestabilidad y esas defensas necesarias para el pasaje a una etapa más avanzada. Y acá veo muy importante hacer el diagnóstico entre este tipo de defensas transitorias que van cambiando, como por ejemplo, un chiquito que yo atendía solo se quería poner una única remera, y esto duró más o menos 3 meses, ese casi fue el motivo de consulta. Y en algunas entrevistas, o sea, al chico lo vi alguna vez que se despertó, pero siempre trabajé con los padres. Y en el trabajo con los padres el chico empezó a usar otra ropa. Pudo empezar a usar remeras, pudo empezar a dejar esa remerita ahí en un lugar, pero empezar a poder a salir de lo que llamamos, bueno, no solo yo, sino los que estamos en este tema, defensas que son como coagulantes, como rígidas, que mantienen al aparato psíquico sin flexibilidad, con rigidez, y entonces eso atenta contra el desarrollo y contra la amplitud. En ese sentido voy al segundo punto, que es las actividades comunitarias y las cosas que estuvimos haciendo, que es justamente ayudar en vivo. Yo estoy también en la Sociedad Argentina de Primera Infancia, que hicimos, si querés, Mili, poneles que los que están interesados pueden entrar, y ahí tenemos videos en YouTube donde se hizo muchas actividades para padres, docentes,
abiertas a la comunidad sobre todas estas problemáticas que aparecían. Y fue muy importante porque venían padres que hacían preguntas por el chat y muchos docentes que, como no han tenido suficiente capacitación, los docentes han tenido que hacer un trabajo fenomenal, que es capacitarse para el trabajo a distancia, en tratar de contener las angustias de chiquitos que estaban problemáticos. Y en nuestro medio también llevar bolsones de comida en familias que necesitaban comida, porque se había hecho, a partir de las escuelas se hizo ese reparto. Entonces, esta fue una tarea titánica, pero muchos de ellos venían a estas capacitaciones por su propio interés y ayudaron muchísimo a poder explicar un poco a los padres las recomendaciones, un poco como dice Rogerio, en el sentido de la inestabilidad de este momento, el ir moderando la exigencia para encontrar un camino posible que pudiera de alguna forma acompañar la desestabilización que nos producía a todos esta situación en particular. Y activar la reflexión, que me parece que todas estas situaciones donde las escuelas, los profesionales, todo lo que se armó a nivel de comunidad, tiene un efecto preventivo en la salud mental, porque algunas cuestiones que no tienen que ver con un síntoma tan ubicado en el niño, con un trastorno de desarrollo o alguna cuestión tan difícil, pueden ir trabajándose a través de la conexión vincular entre grupos, entre padres. Yo he trabajado con los afectados del atentado a la AMIA y hemos trabajado mucho con Silvia Bleichmar y Marilu Pelento, y en esos momentos, en ese momento, y después en la crisis del 2001, que fue también tan terrible en nuestro país, la salida era vinculante. Ahora tenemos el problema que la vinculación es peligrosa, que no podemos salir con espacios vinculantes, y estos tienen que ser a medida de estos links que afortunadamente nos permite seguir armando estos vínculos que serán lo que nos podrá ayudar a atravesar también esta pandemia, como hemos atravesado otras muchas cosas. Pero bueno, gracias hasta acá y seguimos encantados. Bueno, muchas gracias, Clara, por tu cierre y por también incluir al aspecto de lo que, no solo los padres, sino este tema de la intervención de la escuela y el trabajo increíble y complejo que llevaron a cabo los maestros este año. Bueno, como verán, tenemos exposiciones que se han complementado y hemos recorrido. Los que nos conocen saben que desde nuestra materia y nuestro trabajo trabajamos mucho lo que son los 3 círculos que se conectan, lo intrapsíquico, lo intersubjetivo y lo transsubjetivo, y creo que las ponencias han recorrido claramente esos círculos. Me gustaría a lo mejor no ocupar más tiempo hablando yo, dar espacio a preguntas si es que las hay. Solo mientras vamos esperando, quizás comentaría que me parece muy interesante cómo fueron apareciendo y recorriendo en las distintas exposiciones el tema de los recursos, de la movilización de los recursos, de la importancia que tiene nuestra tarea el tema de los recursos internos, lo intrapsíquico en ese sentido, y la oportunidad que es la relación paciente-analista para poder hacer ese regazo. Me encantó esa imagen de Talia, el regazo de la mente, ¿no? Que tiene que ver con la reflexividad, como decía Rogerio, y todo el trabajo que tenemos que hacer los profesionales en psicología para poder también trabajar internamente con todo esto intrapsíquico que nos sucede a nosotros, las defensas más extremas en un caso tan extremo como el que estuvimos viviendo por el miedo a lo desconocido que tenemos todos, el tema de la transferencia, la contratransferencia, pero también la creatividad, la plasticidad que surgió en lo que comentó Talia y también lo tomó Clara. Bueno, todo esto hace a los recursos, y es muy importante e interesante entender que no se puede equiparar vulnerabilidad y falta de recursos solamente al aspecto que por supuesto es fundamental de los recursos materiales, porque si no uno corre riesgo, como se ha escuchado hoy, prejuiciosamente de suponer que quienes no tienen nada de nada y viceversa, y es totalmente cruzado y transversal el tema de la necesidad de ayuda y a su vez de las posibilidades de generar
espacios de ayuda y autoayuda también en el sentido de tener, todos tenemos un mundo interno, fue una de nuestras charlas previas del grupo antes de hoy, ¿no? Hay una pregunta que puedo avanzar que alguien hizo al principio sobre tu exposición, Talia, y yo me sumo preguntando una precisión. No me quedó muy claro en el segundo caso que contaste, la edad del niño, y acá uno de los participantes preguntó ¿qué indicadores vos tenés en cuenta para pensar o se tienen en cuenta la entrada al autismo? Porque vos mencionaste que era un niño en riesgo en ese sentido. Claro. Podemos arrancar ahí mientras vamos esperando nuevas preguntas, o quizás los otros participantes de la mesa también quieren comentar algo. Bueno, todo muy, muy interesante. Yo también estoy fascinada con todo lo que todos ustedes presentaron. Y bueno, muy, muy contenta de ser parte de este simposio, de este webinar simposio. Bueno, el niño tenía 2 años, pero empecé a trabajar con la familia desde que el niño tenía como un poco antes de 1 año, pero con mucha dificultad. Y creo que muy brevemente, sin entrar al tema de autismo, hay 2 maneras de pensar en autismo. Uno es más la manera, digamos, desde lo más neurológico, biológico, desde el brain, desde el cerebro y desde lo que, ¿no? Una cosa más difícil de entender cómo pasa y por qué pasa. Esta es una manera y la otra manera que no contradice es en defensas autistas. Quiere decir, cuando ciertos niños presentan algo que es más una defensa que pasa estoy pensando en el trabajo de Francis Tasting, ¿no? Y en cómo uno piensa en autismo como un sistema de defensas que cualquiera de nosotros nos podemos encontrar sintiendo desde lo más primitivo. No sé, este niño, la verdad que no era claro qué es lo que le estaba pasando, pero parecía que mucho de lo que él estaba experiencing, viviendo, tenía que ver con un trauma muy difícil de cuando nació, a una mamá que no lo podía mirar. Y creo que eso creó un tipo de defensa, de autismo como un sistema de defensa. No sé si eso contesta un poco la pregunta. Sí, me parece que por lo menos está bien pensarlo de las dos perspectivas. Y lo de la mirada, no mirada también. ¿Alguno de ustedes, Rogerio, Clara, Delfina, quiere tomar un poco la palabra, comentar algo? Yo quisiera decir una cosita, que en realidad después a ver, fundamentalmente la manera de trabajo nuestra tuvo que ver con un trabajo sobre exactamente la regulación afectiva a través de la mentalización. O sea que cuando vi que Rogerio y Clara también hablaban de la función reflexiva, bueno, básicamente lo que había anotado aquí, que después no dio el tiempo para compartir, es que el logro más importante fue claramente un aumento notorio de la función reflexiva, porque nos parábamos allí, en ese lugar, siendo una técnica de trabajo que de alguna manera permite, bueno, intervenir en lo que realmente está sucediendo en la realidad, pero atribuirle un significado y a través de ese significado la comprensión entre unos y otros, tanto de la situación como del vínculo que se atraviesa, es realmente muy importante. Entonces lo que quería decir básicamente era eso, que realmente en situaciones así, donde uno tiene que acudir a recursos distintos, diferentes, nos resultó de suma utilidad toda la consideración de esa perspectiva, ¿no? Partiendo de todo lo que tiene que ver con el apego, la regulación afectiva y bueno, la organización de esa regulación a través de un proceso reflexivo, ¿no? Entonces me parece que era básicamente eso lo que resume un poco cómo trabajamos psicoanalíticamente esta situación tan especial. Básicamente era eso. Muchas gracias. Yo ahí te sumaría en el contexto de la relación transferencial, con todas las características particulares que tiene, en todo sentido, en tu caso, con noveles, terapeutas, aprendiendo, lo que fuera. Ahí hay un componente que es particular que le da más fuerza a la posibilidad de ese trabajo, creo yo. Sí,
Sí, sí, sin duda. Bueno, la relación transferencial es parte de eso, ¿no? De comprenderse, reproducirse, comprender al otro, y de alguna manera sí, sí, sin ninguna duda que es así. Sí. Rogerio, ¿te puedo pedir que nos anotes en el chat el sitio web donde está este maravilloso fuente de sabiduría? Y el tema de la difusión científica, divulgación científica, que es todo un tema, la facultad, yo no sé si lo tiene todavía, pero en una época tenía un departamento dedicado a eso, hace muchos años. Es clave porque uno todo el tiempo ve cosas en los medios que son como recortes sumamente mal recortados de investigaciones aisladas. Entonces, que ustedes estén encarando esto como me parece, pero fantástico. Y sobre todo si podemos nosotros también ir a pispear un poco de qué se trata, porque nos diste un resumen seguramente. Gracias, ahí está. Gracias, Constanza. Ahí está. Vanina me dio la idea de ponerlo también. Gracias, Vanina. Sí. Y a vos, Constanza. Me parece que está bueno. Ahí está, Vanina. Bien. Creo que ahí hay un tema interesante que es el tema de las recomendaciones, que me parece que es fuerte cómo piensan porque lo que por ahí vemos es que son recomendaciones marco, que son importantes, pero muchas veces cuando hay tanto conflicto y ambivalencia y no se pueden tomar las recomendaciones, el tema de poder trabajar sobre el funcionamiento reflexivo en relación a la capacidad de conflicto y al que reflexionar sobre las recomendaciones es también tomarlas al interior de la subjetividad de cada familia y de la posibilidad de cada familia. Bueno, es un poco lo que intentamos hacer en estos vivos, que los llamamos vivos, que tenían ahí como una bajada de la recomendación, pero también un trabajo con el conflicto. No sé cómo lo ven ustedes en estos casos en donde hay tanta incertidumbre y tanto problema con la información. Bueno, yo puedo hablar un poco sobre esto. En mi experiencia, no solo la gente de las clases desfavorecidas se pueden beneficiar de unas cuantas orientaciones. Hay padres y madres que tienen hijos y hijas que estudian todos los días, están bajo cuidados de una señora que trabaja en la casa, entonces que no hay intimidad en el hogar. La gente no se conoce más profundamente y no tienen construido formas de estar juntos y de convivir. Entonces, en algunos casos sí vale la pena ofrecer como unas cuantas posibilidades de forma de estar juntos. Pero yo creo que en algunas situaciones, cuando las fantasías inconscientes o la saturación emocional o la prementalización estén muy intensas, ahí uno podría se beneficiar de una intervención propiamente psicoterapéutica, psicoanalítica, pero yo creo que hay también un beneficio que se puede alcanzar con orientaciones sencillas para las personas que no las tienen. Estamos ahora en un otro estudio, es una investigación que empezó antes de la pandemia, en la cual
madres muy pobres de Brasil, muchas ya tienen teléfonos celulares y con conexión a internet. Entonces les mandamos iniciativas muy sencillas de jugar con los nenes en los hogares. Y por corto tiempo, los resultados son impresionantes. Para estrés maternal, capacidad de regulación emocional, en muchos aspectos de calidad de la dieta. Entonces, hay mucho que hacer. Y yo creo que, claro que yo soy un psicoanalista también, me importa la dimensión más profunda, la singularidad, pero cuando trabajamos en escala grupal, en escala poblacional, tenemos que hacer como un trade-off y sacrificar en algunos casos un poco de la singularidad para ofrecer a la gente lo que les podría beneficiar. No sé si te contesto. Italia. No, sí, quería decir que es tan lindo escuchar, Rogerio, tu trabajo, y pienso que en sí es tan importante que estamos constantes en un mundo que tenemos que elegir esto o lo otro, se hace así, ¿no? Por esto el splitting creo que está festejando ahora, porque con amenazas hay tanto, pero de antes también, ¿no? El mundo interno, el mundo externo, los pobres que necesitan más y los... ¿no? Todas las dicotomías, binalismos que constantemente nos dicen hay que elegir una forma u otra, y en realidad lo que estamos tratando de hacer es constantemente integrar para poder pensar en el espacio entre. Así que es tan qué lindo, me encantaría saber más de tu estudio con esas iniciativas sencillas y qué tipo de juegos y, bueno, hermoso trabajo. A mí se me venía a la mente una frase acá en español que es: lo cortés no quita lo valiente. O sea que en realidad una cosa no quita la otra. Una cosa es el contexto terapéutico donde el tema de los consejos tiene mucho que ver con esto que hablábamos, de la transferencia, lo que está pasando, qué pasa con el mundo interno de ese paciente, y qué pasa cuando uno le quita la posibilidad de generar sus propios recursos, diciéndoles, pero por otro lado, hay otras situaciones donde una punta que uno tira de algo, por ejemplo, lo que decía Delfina, bueno, hagamos una familia, ok, se tiró esa punta y aparecieron las piñas, y armaron la familia de piñas. Digo, hay como una interacción entre esos dos mundos posibles, ¿sí? Por eso lo que se ofrece de esa manera, a nivel mediático, es muy importante que sea de buena calidad, y que sea sopesado qué se dice, cómo se dice, desde alguien que tenga la mirada global, porque si no uno ve recortes que se agarra la cabeza cuando lee en los medios cosas. Para mí es muy importante eso. Y también le agregaría que este tipo de líneas generales o de contexto que tiene que ver con recomendaciones que fueron tan necesarias, también los toman muchos docentes, no solamente los padres a las familias, que es cuál va a ser como la línea directriz de la política pública. Y bueno, quizás en Brasil haya más consensos en generar estos espacios más fuertes. No sé, en nuestro medio se ha hecho bastantes consensos, pero hay mucho debate, es una sociedad que debate mucho, no sé cómo lo ven nuestros compatriotas en ese sentido, pero y bueno, sí, me parece que la investigación ayuda justamente a construir consensos. Sí, a tener... hay acá Enzo Carriolo está pidiendo para hacer un comentario. Por otro lado, nos están pidiendo que cerremos el espacio. ¿Se puede escribir también? Sí, ya terminaríamos. ¿Puede hablar Enzo? ¿Se lo puede desmutear? Después vamos cerrando.
Enzo, Y sería la última, la última Enzo es intervención docente, para cerrar, el profesor Enzo Carriolo, que es de nuestra facultad. sí. A ver. Tiene que desmutearse, a ver. ¿Podés desmutearte? Tiene que... No pude porque están Ahora, todos muteados. Ahí ahora, va. Ahora ahí sí, va. Enzo. Sí, Sí, ahí Bueno, va. sí. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy impactante, ¿no? Obviamente impactante porque todo esto es nuevo. El problema es lo que va a pasar después. Es decir, a mí me parece que todas las construcciones de todos los que han intervenido, si uno los pudiera poner en una especie de sinfonía metodológica o epistemológica, como quieran llamarle, serían todas hipótesis clínicas de trabajo o hipótesis de evaluación clínica. Y esto, después de la pandemia, vemos cuáles son las verdaderas cuestiones que quedan y que pasan. Pero yo quisiera, en verdad, más que hacer una pregunta, tomar como síntesis la exposición última de Clara Scheckman, por tres cuestiones que a mí me parecen fundamentales. Es decir, yo como psicoanalista no puedo no escuchar desde ese lugar, como creo que también el grueso de los que se expusieron, hay supuestos conocimientos analíticos, pero yo más me quiero centrar estrictamente en el discurso, y hay tres cositas que planteó Clara Enzo, fundamentales. perdón. Sí, No te termino. quiero interrumpir. Nos No, están no, pidiendo no. que cerremos. Ya Así lo que sé, tiene conozco, hija, Bueno. conozco antes de que vos nacieras estas y a la facultad hace 60 años. Yo dirijo en la facultad un servicio de Ok. psicopatología con orientación psicoanalítica y recibo pacientes. Tengo 250 pedidos que es imposible atender a todos, y de niños hasta mayores. El tema es que quiero resaltar una cuestión central de la clínica que planteó Clara: discriminar entre responsabilidad y culpa. Y cuando discrimina entre responsabilidad y culpa, genera una cuestión muy precisa, cuando ella incluso plantea la problemática tanática y el super yo sádico que genera esto, y que es la que posibilita las grandes fijaciones de la cuestión del yo, es decir, de la responsabilidad. A mí me parece central esta cuestión que plantea Clara, porque sin una orientación clínica, sin un faro clínico que atraviesa a todas las estructuras sociales, y no solo a las estructuras sociales, sino a las subculturas que hay dentro de las estructuras sociales. Porque la pobreza no significa que se pertenezca a la clase obrera. Hay pobreza hoy en las clases medias y bajas, y que tienen una cultura no precisamente obrera. Y esto sí me parece fundamental desde el punto de vista de nuestra profesión. Sino el peligro que se corre, a mi juicio, es caer en socioanálisis, en sociología y en socioanálisis. Y eso es un peligro. Y nos transformamos, no sabemos en qué, a veces en el brazo armado de una estructura represiva, si no tenemos claro esto. Sí. Por eso yo me subrayo la intervención última de Clara, porque ahí ella hace una muy fuerte señalamiento, incluyendo la singularidad, que esto es clave. Esto es clave. Nada más, y muchas gracias por darme la palabra. Muchas gracias, muy esclarecedor el comentario, y está buenísimo terminar con esa palabra, porque todos cuando armamos esta presentación pensamos en lo fundamental de rescatar la singularidad del trabajo, del caso por caso, y esa es la especificidad, aun cuando lo singular llegue a cada madre por teléfono con un mensaje, como decía Rogerio, en el trabajo que ellos hacen, pero que eso cae en la singularidad de cada subjetividad. Bueno, felicitaciones, Clara, felicitaciones, Clara. Felicitaciones a la mesa, realmente. Sí, a todos. Hemos tenido la posibilidad de vincularnos realmente con colegas muy, muy prestigiosos que nos han regalado sus presencias, sus reflexiones, y bueno,
estamos para un mundo mejor. Esperemos que esta pandemia nos saque mejores, como dicen, y creo que reflexionar juntos y ver que en cada lugar tenemos estos sufrimientos, bueno, puede ser algo auspicioso, esperanzador por lo menos. Sí, bueno, muchas gracias a Talia, Rogerio, a Delfina, desde allá, donde Gracias. están. Gracias. Beso, Chao, chao, chao. Un placer. Gracias. beso, adiós.